Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo. El día de hoy vamos a tratar el tema de textos análogos versus textos digitales. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Cuando hablamos de textos análogos y textos digitales, de manera elemental podríamos estar hablando de soportes, porque precisamente en este aspecto va a radicar la diferencia. Es algo que visualmente podemos identificar y automáticamente podemos decir qué texto es análogo y qué texto es digital. Pero la toma de decisión de qué tipo de soporte se emplea, ya sea por una decisión propia o bien la toma de decisión depende de la situación comunicativa que nos rodea. En esencia, hablar de soportes es a su vez hablar de forma y fondo. En el caso de esta distinción entre texto análogo y texto digital, estamos hablando de que el fondo es el mismo, es decir, tener un acto comunicativo de manera tradicionalmente escrita. Y pongo lo de tradicionalmente entre comillas, porque como lo veremos a continuación, los textos digitales muchas veces van más allá de lo meramente escrito, a pesar de ser un texto. Mientras que la forma va a ser la que va a cambiar. El fondo es el mismo. Todo acto comunicativo tiene una misma intención, como lo hemos visto en otros videos en este mismo canal. Pero la forma es la que cambia. Entonces, vamos a ver las características de uno y otro tipo de texto para poder hacer esa distinción y ver sus ventajas y ver en consecuencia sus desventajas. Cuando hablamos de textos análogos, tenemos que hablar a su vez de tres aspectos fundamentales que los caracteriza. ¿Cuáles son estos tres elementos? El primero de ellos es la linealidad. ¿A qué se refiere este concepto? Muy fácil. Todo texto que ve en su soporte un soporte análogo tiene que obligatoriamente ser, entre comillas, lineal. No hablando de hacer líneas ni nada por el estilo, de trazar líneas, etcétera, sino en el sentido de cómo se ejerce el acto de comunicación. Entonces, la linealidad tiene que ver precisamente con esa temporalidad. Obviamente, si estuviéramos hablando de literatura, hemos visto que se puede jugar con esa temporalidad, pero de todas formas existe un plano que se tiene que seguir. Aunque haya cambios y esos cambios sean un recurso, en el aspecto comunicativo no podemos hacer esos saltos tan grandes como tal vez sí puede ocurrir en la narrativa literaria. Pero hoy es miércoles de comunicación, hablemos de comunicación. Entonces, la linealidad en eso radica, en que tengamos este plano temporal, el cual el emisor o la emisora del acto comunicativo por escrito tiene que apegarse. No puede estar jugando desde una perspectiva temporal, no en el trazado del texto, sino en el sentido del soporte. Es decir, también eso se refiere a la linealidad. También tiene una cierta relación con el espacio, no solamente con el tiempo, porque nosotros escuchamos linealidad en estos ámbitos de las letras y automáticamente pensamos en la temporalidad que se refiere en el campo de la literatura. No, también pensemos la linealidad en ese sentido de que al ser un texto impreso, vamos a poner la particularidad del ejemplo, vemos y vemos cómo es totalmente lineal, o sea, vemos las líneas, vemos los párrafos y vemos las páginas. Entonces, automáticamente esos aspectos de linealidad tienen que ver, sí, por un lado tal vez con la temporalidad, porque tenemos un plano temporal que tenemos que respetar, y ahorita voy a profundizar también en esas cuestiones de temporalidad y su repercusión con el acto comunicativo en sí. Pero también podemos ver la linealidad en el sentido de cómo se ve el producto final. Obviamente va a estar tanto en lo horizontal como en lo vertical. Es muy lineal.
Es decir, la estructura de un texto análogo es lineal desde la perspectiva de horizontalidad y verticalidad. Y si quisiéramos verlo por medio de recursos, no se puede distanciar tanto desde el eje temporal. Tiene que tener una cierta secuencia, que precisamente eso lo voy a mencionar a continuación. Porque el segundo elemento de un texto análogo es la secuenciación, o, para no complicarnos con la palabra, la secuencia. Todo texto análogo tiene que ser muy apegado, o tiene que estar, mejor dicho, apegada a una secuencia. ¿Por qué? Porque su estructura y su soporte nos obligan a no podernos separar. Algunas publicaciones muchas veces juegan con eso, hablando de publicaciones impresas. A veces juegan con eso, pero muchas veces ello repercute o desemboca en que ya no haya una buena comprensión o mínimo una continuidad en la lectura. Porque lo más idóneo, o en el mundo ideal o del deber ser, un texto análogo tiene que estar de corridito. Entonces sí puede tener una imagen, etcétera, pero que la imagen no nos distraiga de la lectura. Porque si nosotros tenemos la lectura y de pronto lo cortan y esta lectura continúa en 4 o 5 páginas más, automáticamente se pierde esta secuenciación. Automáticamente la comprensión lectora corre riesgo. Entonces, ese elemento de la secuenciación es muy importante. El texto tiene que estar muy claro en el sentido, otra vez, no meramente comunicativo, sino en el soporte y en lo que se nos presenta. Como ven, estamos combinando espacio y tiempo. Las cuestiones estilísticas que hemos visto en anteriores videos están ahí, pero en este momento no son el rasgo más importante. Eso tiene su importancia con la intención comunicativa, tiene su razón de ser con el modo discursivo y en consecuencia las funciones de la lengua y todos esos elementos que ya hemos visto. Pero en este caso estamos hablando de soportes, de cómo se vislumbra un texto, cómo se percibe a simple vista y entonces en ello radica sus características. Tercer y último elemento de un texto análogo: la jerarquización. Si ustedes recuerdan anteriores videos, hablábamos del esquema lógico, el famoso esquema lógico que es el que va a ordenar de manera lógica nuestro texto. Entonces, por lo tanto, tenemos una introducción, un desarrollo y una conclusión. Perfecto. Esa jerarquización es desde una perspectiva estilística y una perspectiva comunicativa, hablando de la situación. Pero desde una perspectiva del soporte, la jerarquización es la estructura. Todo texto tiene que tener un título. Entonces, ahí está esa jerarquía. Los títulos van hasta arriba, normalmente. Obviamente puede haber variantes. No hay una regla así tajante y que los títulos siempre tengan que ir arriba. No, obviamente los editores y los ilustradores, etcétera, pueden modificar el lugar en donde están los títulos, etcétera, y demás componentes que vamos a hablar a continuación. Pero vamos a hablar de un aspecto prototípico. Los títulos siempre van arriba, tal vez con un tipo de letra un poco más alta o llamativa para distinguirlo del tipo de letra del demás texto. Lo mismo ocurre con los apartados o subtítulos, el mismo tipo de letra. O muchas veces usan un calderón, que se entiende, ese calderón es esa primera letra grande, enorme, que es la primera de todo el texto o del capítulo para evidenciar, ¿no?, que ahí está iniciando un nuevo apartado del texto. Entonces, esos elementos son de jerarquización. Es para evidenciar que ahí inicia y termina un momento del texto, o bien qué importancia tiene cierta frase, etcétera. Nosotros lo hemos visto en ciertas publicaciones impresas que toman un fragmento del texto y lo ponen en letras grandes en medio, ¿no? Y aunque estamos leyéndolo, encontramos ese mismo fragmento, lo encontramos dentro del texto, pero el editor escoge esa cita, ese fragmento para llamar la atención cuando uno nada más está haciendo una lectura selectiva. Entonces, obviamente la jerarquización facilita a los lectores a encontrar precisamente tal vez lo que buscan. Hablando en un libro, el índice. El índice obviamente también es un aspecto de jerarquización. ¿Por qué? Porque en el índice, ¿dónde lo pones? ¿Lo pones al principio del libro o lo pones hasta el final? Entonces, ese tipo de situaciones que son una toma de decisiones por parte de los editores
es muy importante. Entonces, en el caso de los textos digitales, esta jerarquización es imperante, es necesaria. ¿Por qué? Porque de todas formas necesitas llamar la atención, necesitas ayudarle al lector o al posible lector a que entienda cuáles son los componentes que tiene dicho texto. Pero la historia, y más en estas épocas, ha ido cambiando los aspectos característicos de los textos, y entonces pasamos de estos textos análogos que se caracterizan por su linealidad, por su secuenciación y finalmente por su jerarquización, cambian, no es que evolucionen, no es que sea una mejora ni nada, sino es cambian, se adaptan a las situaciones inherentes al día de hoy, que es lo digital, y entonces estas necesidades y estas situaciones se ven reflejadas en un cambio de paradigma, por denominarlo así, en el ámbito textual. Por lo tanto, cuando hablamos de textos digitales, nos estamos refiriendo a un texto que obviamente está en un soporte digital, pero que debido a que está en dicho soporte, tiene elementos y características que lo distinguen del texto análogo. ¿Cuáles son esas características? La primera de ellas es que se vale de hipervínculos. Al contrario del texto análogo que se vale del soporte en papel, el texto digital se vale de hipervínculos. Para encontrarlo tenemos que meternos a una página, a una plataforma. Tanto las páginas, las plataformas o ahora las redes sociales, etcétera, para poder acceder a ellas tenemos que hacerlo por medio de un hipervínculo. Porque aunque busquemos la página o el texto en un buscador, para llegar al buscador tenemos que plasmar un hipervínculo. Y cuando encontramos en el buscador el texto, a lo que le damos clic es un hipervínculo. Entonces, los hipervínculos son ese punto esencial del texto digital. Segundo elemento, los elementos multimedia. El texto análogo puede tener esquemas, estadísticas, fotografías, etc. Pero el texto digital puede tener lo mismo, pero de una manera casi ya 3D, casi también a su vez 4D. ¿Por qué? Porque el texto puede estar, nosotros podemos ir leyendo el texto y de repente aparecernos un video, una canción. Voy a poner esos ejemplos un poco exagerados en redes sociales. Estamos leyendo un texto y de repente nos aparece un comercial que tal vez auspicia a la revista o al autor o a la autora del texto. Puede ser, no lo sabemos, pero de repente podemos encontrar eso, de estar leyendo y, opción 1, ver un video, al cual le podemos dar clic y ver el video del que está haciendo referencia. O tal vez el texto hace referencia o hace mención de una canción y ahí está el icono para poderle poner play y escuchar la canción. O bien, como les decía, puede aparecer un video o un sonido relacionado con un comercial que auspicia la publicación. Eso no puede existir en un texto análogo. En el texto análogo se puede mencionar que hay un video, se puede mencionar el título de una canción. Se podrían hacer comerciales, pero eso perdería precisamente la linealidad que les mencionaba, tanto la secuenciación y pues depende de donde pongas el comercial, también podría repercutir en la jerarquización. Pero en el caso de los textos digitales ya es normal que nosotros podamos tener elementos multimedia de cualquier tipo, desde, como les comentaba, audio, video, ahora tenemos estas combinaciones, estos híbridos como los GIFs, etcétera. Entonces ahí está ese aspecto que a simple vista lo podemos entender, lo podemos ubicar. Tercer elemento, la interacción. En el caso del texto análogo, nuestra única interacción radica en leer el texto y tal vez hacer anotaciones al margen o escribir un ensayo al respecto, pero nuestra interacción no es inmediata. En el caso de los textos digitales, la interacción es inmediata. Y eso va a tener repercusiones en otros elementos que voy a comentar a continuación. Pero concentrándonos en este primer aspecto de la interacción, eso es
fundamental y eso es algo explícito en un texto digital. Alguien publica algo y es de manera inmediata que llega a los receptores y en consecuencia los receptores, porque están en una plataforma de ida y vuelta, pueden interactuar en forma de comentarios. Hay algunas páginas en donde se puede editar el texto incluso. Entonces, ese tipo de situaciones obviamente no se puede hacer en un texto análogo, porque la anotación, el comentario, se te queda a ti mismo, porque lo vas a anotar en un papel. Había gente antes que le escribía cartas a las personas que publicaban libros, ensayos, artículos, comentarios. Pero imagínense cuánto tiempo tarda en que alguien le escribiera una carta a alguien y esa persona leyera la carta, se diera cuenta de la observación y a su vez hiciera algo al respecto. Se tardaba tal vez, en los mejores casos, semanas o vamos a poner días. Comparada con la interacción de hoy en día, es totalmente y abismalmente diferente. Entonces, la interacción es un aspecto importante y como les digo, la interacción no solamente es de decirle un comentario, hacerle una observación al autor o a la autora del texto, sino a su vez, les digo, hay plataformas en donde se puede editar el texto, enriquecer el texto. O bueno, también hay casos donde se puede empobrecer un texto porque le pusieron información de más o la información que pusieron es falsa y demás. Pero existe esa posibilidad de editar el texto y eso es imposible en un texto análogo. Y precisamente este aspecto de poder editar, modificar textos, es otra característica de los textos digitales, que son maleables. Puedes modificarlos. Yo podría hacer una publicación en una página y de repente darme cuenta que cometí un error y puedo meterme a esa plataforma y editar el texto y no va a generar ningún problema. Obviamente le va a generar un problema a las primeras personas que lo leyeron, pero a las siguientes ya no voy a generarles ese problema. Caso contrario de un texto análogo. ¿Cuántos libros, cuántas revistas, cuántos textos de publicación física cometen un error de cualquier tipo, tanto en el texto en sí como en el encuadernado, en las ilustraciones, etcétera? Y hasta que se acabe ese tiraje y si tenemos suerte y hay presupuesto, se hace una nueva edición. Hasta ese momento es cuando se van a poder corregir ciertos errores, ciertas erratas, cosa que no ocurre en los textos digitales. Ahora pasemos al último aspecto, ventajas y desventajas de los textos digitales y ventajas y desventajas de los textos análogos. Comencemos con estos últimos porque son los primeros que se mencionaron. ¿Cuáles son las ventajas de los textos análogos? Por un lado, y para mí la más importante, debido a sus características, toda persona que escoja como medio de comunicación el texto análogo va a ser una persona que se va a concentrar más. Es decir, va a pensar más en lo que va a escribir. ¿Por qué? Porque no tiene este recurso de la inmediatez, no tiene este recurso de maleable del texto, de poder modificarlo en el momento, de darse cuenta de un error o encontrar un dato y incrementarlo. No se puede. Entonces, tienes que ser una persona muy concentrada, tener la certeza de lo que quieres escribir y cómo lo quieres escribir para que tu producto final cumpla en la medida de las posibilidades lo que pretendes, porque corres el riesgo de que no se entienda y en consecuencia no se valore y en consecuencia a su vez que no logre su objetivo, que no logre esa tan ansiada comunicación efectiva. Entonces, esa es una de las enormes ventajas del texto análogo. El que no te permite, por decirlo así, escribir textos sin pensar, sin analizar, sin conciencia. Obviamente se puede hacer, sí, porque todo depende de las personas. Pero hablando ya desde una perspectiva ya de publicaciones serias, sobrias, que merecen toda la atención en su producción, tanto desde que le escribe el texto como el que lo va a editar, el que lo va a imprimir, todas esas situaciones implica que se haga algo de calidad. Por lo tanto, el texto análogo nos obliga a en todo momento estar concentrados,
¿Por qué? Porque un error puede ser, metafóricamente hablando, fatal. ¿Cuáles son las desventajas de los textos análogos? Este aspecto que les acabo de mencionar es, a su vez, de manera paralela, una de sus desventajas. Y más en estos tiempos. En estos tiempos todo va cambiando, los descubrimientos, las perspectivas, los personajes, incluso hablando de la política y hablando de la farándula o del tema que se quiera, todo el tiempo está cambiando. La vida es si antes la vida era un constante movimiento, ahora es un constante movimiento, pero con una velocidad sumamente precipitada. Entonces, un texto que tal vez es publicado de manera análoga el día de hoy, es obsoleto al poco tiempo. Obviamente, el que va a escribir un texto análogo tiene que concentrarse en esa posibilidad y en consecuencia escribir un texto que no caduque tan rápido. Ese también es otra de las ventajas, es un poco de lo que les mencionaba hace unos minutos, pero está ese riesgo. No puedes hablar de trivialidades o del tema del momento en un texto análogo. ¿Por qué? Porque mucha gente lo vería como un desperdicio de tiempo y de recursos, porque un texto análogo implica el tiempo de la escritura, el tiempo de la corrección, el tiempo de la edición y el tiempo de la publicación y el tiempo de la distribución. Y si todo ese proceso y la noticia ya pasó, el ejemplo más claro son los periódicos. Los que nacimos todavía en el siglo XX, veíamos en los periódicos el mecanismo para enterarnos de las noticias. Pero imagínense una noticia que tuvo lugar ayer, la publican al día siguiente, y tal vez en el transcurso de las horas entre que ocurrió la noticia y la noticia que yo tengo frente a mí en el periódico, tal vez ya ocurrieron 1000 cosas. Ya hubo una aclaración, ya hubo una investigación, ya hubo más entrevistas, ya hubo más declaraciones, ya se investigó y se descubrió algo nuevo. Y entonces, entre el punto A, que sería la noticia, al punto B, que es que alguien esté leyendo la noticia en el periódico, tal vez ya ocurrieron infinidad de cosas. Pero antes la situación ameritaba que uno se enterara de las situaciones por medio de esos canales de comunicación. Hoy en día, las noticias han cambiado. ¿Siguen existiendo los periódicos? Sí, pero ya las noticias y los eventos que son descritos, que son plasmados, tienen este elemento de que son mayores, es decir, en temporalidad. Es decir, ya no es una noticia breve o hay noticias breves que en un solo párrafo te lo describen, te lo narran y punto. Pero no profundizan porque existe ese riesgo de la temporalidad. Entonces, esa es una de las desventajas de los textos análogos, que pueden caducar de manera muy rápida. En consecuencia, te obliga el mismo medio, el mismo canal, te obliga a escribir de cosas que no caducan tan rápidamente. Ahora hablemos de los textos digitales. ¿Cuáles son sus ventajas? Precisamente la desventaja que hablábamos ahorita del texto análogo es una de las ventajas del texto digital. Esta inmediatez sí es importante. ¿Por qué? Porque si está teniendo lugar una noticia, puedo yo escribir un texto de manera rápida e informar en el instante que está ocurriendo algo y darle seguimiento en el instante. Caso contrario de un texto análogo. Si yo le escribo un texto análogo, desde escribir una nota en una hoja de un cuaderno, dárselo a alguien para que se lo vaya pasando a alguien más y así sucesivamente hasta que se entere alguien importante o algún personaje trascendental que pueda resolver la situación, ¿cuánto tiempo va a tardar? Mientras que un texto digital, al ser inmediato, puedes informar del suceso y darle seguimiento en tiempo real. Y todavía, si consideramos la interacción que permiten los textos digitales, esta situación que se escribe se puede enriquecer, a su vez se puede contaminar. ¿Correcto? Entonces, esta es la ventaja. Por un lado es la inmediatez y que en tiempo real puedas estar enriqueciendo el texto. Obviamente, de manera paralela, ahí está la desventaja, porque como los textos digitales son maleables, lo que le sumes a ese texto
no siempre es benéfico para dicho texto. Como estamos en esta inmediatez, comienzas a escribir cosas y te integraste de una situación y entonces la escribes y de repente descubres que es falsa, pues tienes que poner sí, sí es falso. Pero esa situación no ocurriría si fuéramos más pacientes, como ocurre con el texto análogo, que uno tiene que analizar si eso es bueno, si eso es malo, tiene que hacer esas consideraciones. En el texto digital tiene esa ventaja de la inmediatez, pero a su vez esa inmediatez, si no es bien llevada a cabo, puede tornarse en una desventaja. Y otra ventaja que tiene el texto digital son todas las opciones que te brinda de poder hacer cambiar el tipo de letra, el tamaño de letra, poder meter estos recursos multimedia. Eso va a enriquecer siempre, lo va a hacer atractivo y en consecuencia le puede abonar al conocimiento o al mensaje. No importa que sea educativo, o sea de entretenimiento o lo que sea, va a enriquecer el acto comunicativo. Eso es una enorme ventaja. Pero, otra vez, esta situación puede traer una enorme desventaja. Que los textos, es decir, la esencia de lo que estamos hablando, el texto, sea poco cuidado. Porque como le vamos a dar más prioridad a la multimedia, a la inmediatez característica del texto digital, tal vez vamos a generar distractores. Y esos distractores, si la persona no tiene buenas estrategias de comprensión lectora, en lugar de beneficiar, le va a perjudicar. Entonces, esa es otra situación. Obviamente todo depende del lector o de la lectora. Obviamente. Pero el texto también tiene un grado de responsabilidad y quien está detrás del texto, obviamente más. Y por último, voy a hablarles de la desventaja que para mí es la más importante. Esta inmediatez de la que yo les hablaba hace unos minutos, a su vez, conlleva a la enorme desventaja. ¿Por qué? Porque esta inmediatez, sumada a la facilidad que hoy en día se tiene para adquirir dispositivos digitales, genera o evidencia, por un lado, la maldad humana. Porque ¿cuánta gente no ha mentido en publicaciones digitales? Y por el otro lado, también evidencia la falta de calidad comunicativa que hoy en día tenemos. La gente ya no cuida lo que escribe. Como que la visceralidad humana se está evidenciando en mayor medida en esta época digital. Si a mí me molesta algo, lo publico en este instante, aunque después me arrepienta. En los textos análogos eso no podía ocurrir. Yo podía estar molesto y sí escribir la carta o escribir la nota, escribir el ensayo, molesto, pero como el texto análogo me obliga a leerlo para irlo corrigiendo, de repente decías, no, esto creo que no lo voy a publicar. Lo rompo, lo guardo, pero no lo voy a publicar. El texto digital no. Esta inmediatez muchas veces nos lleva a, opción 1, a crear noticias falsas. Las famosas fake news de hoy en día. Y ese es producto de que el soporte digital nos permite publicar de manera inmediata cualquier cosa. Entonces los textos no son cuidados. ¿Por qué? Porque en consecuencia no hay una investigación, no hay una revisión. Como es inmediato, yo lo publico y todavía nuestra cultura todavía no entiende a qué nosotros tenemos que verificar las cosas. Y ese es un aspecto que también la cultura y en consecuencia los textos digitales nos han generado. Y eso es una enorme desventaja. ¿Por qué? Porque nos confiamos ciegamente. Si lo publica alguien, automáticamente todavía tenemos esta idea como si fuera un texto análogo. Si está publicado debe de ser cierto. No, un texto digital como puede modificarse en el instante, no tiene la certidumbre, no tiene la certeza. Esa certeza déjasela a un texto análogo, porque el texto análogo ya pasó por mucho tiempo y por muchos filtros, hasta incluso de la misma persona que lo escribió. Porque el ejemplo que yo les ponía, yo puedo estar enojado y escribir en estos momentos en la computadora, en el soporte análogo por antonomasia, ¿no? El procesador de textos, o a mano, escribir una nota. Pero el texto análogo me obliga a leerlo, corregirlo para hacer una siguiente versión que pueda ser publicada.
Ese proceso que implica tiempo, dependiendo la extensión del texto, me va a implicar tal vez tomar una decisión de no, este texto no lo escribí cuando estaba molesto, no lo tengo que publicar. Como les digo, lo rompo, lo desaparezco o lo guardo porque tal vez puedo volver a tener ese sentimiento y ahora sí ya de manera consciente lo puedo publicar. En el texto digital no ocurre. Estoy molesto y lo publico en ese instante, aunque a los 2 minutos me arrepienta y lo borre de la plataforma, de la red social. Con que una sola persona lo haya leído y tuvo la desfachatez de tomar captura de pantalla. Y además está la denominada huella digital. Todo lo que publicamos, aunque lo borremos, se queda en la huella digital. Entonces, esta inmediatez muchas veces impulsa nuestra visceralidad y eso es una enorme desventaja. Tanto desde una perspectiva emocional, cuando escribimos algo enojados, pero también desde una perspectiva comunicativa. Yo puedo publicar algo que escuché, pero tal vez entendí mal y este malentendido yo lo hago público y tengo una serie de personas que lo leyeron y que lo creyeron y automáticamente se genera este escenario del denominado teléfono descompuesto. Y eso siempre va a ser una desventaja en el ámbito comunicativo. ¿Qué texto es mejor? ¿El análogo o el digital? La respuesta es ninguno de los dos. Cada uno tiene sus, como acabamos de ver, sus ventajas y desventajas. Aquí donde tenemos que concentrarnos es en el creador o la creadora del texto. En esa persona es donde va a radicar la importancia, la repercusión, la resonancia y en consecuencia el éxito o fracaso comunicativo. Porque echarle la culpa al soporte es absurdo. El soporte es solamente eso, es como la hoja en blanco hablando en el caso del texto análogo. La hoja en blanco no puede ser culpable de nada. La única persona culpable es la que va a plasmar algo sobre esa hoja. Y en el caso del texto digital, ahí está la plataforma, ahí está el soporte, entiéndase red social, entiéndase plataforma, revista digital, periódico, lo que sea. Ahí está. Esa persona no tiene conciencia, esa persona no tiene voluntad para ejercer una toma de decisión. Los que tomamos esas decisiones, los que sí tenemos esa serie de características, somos nosotros. Y entonces nosotros a su vez tenemos que ser conscientes de qué implica escribir un texto análogo y qué implica escribir un texto digital. Precisamente esa es la intención de este video. Hacer conciencia, no solamente decir las características del texto análogo y del texto digital, sino generar esta toma de conciencia que lo que en realidad importa es la persona que está detrás del texto. Obviamente, si yo escojo escribir un texto análogo, debo de ser consciente que los textos análogos tienen que estar cuidados, que tienen que tratar temas que no tengan una temporalidad breve, porque si no será una pérdida de tiempo, habrá sido una pésima inversión de tiempo y de mis recursos y de mis energías y todo lo que implica escribir un texto. Y viceversa, en el caso del texto digital tengo que ser consciente de que sí tengo que hablar del tema del momento, pero tengo que cuidar ciertas cosas. Porque el ejemplo más claro de que no cuidamos las cosas en los textos digitales es la ortografía. La gente por la inmediatez y por escribir rápido ya está perdiendo poco a poco este atributo que es la ortografía. Muchos dirán, lo que importa es que nos entendamos. Sí y no. Porque que nos entendamos, ¿quién nos va a asegurar que con una mala ortografía la otra persona nos va a entender? ¿Quién lo puede asegurar? La otra persona puede sobreinterpretar, malinterpretar mi mensaje porque no escribí con buena ortografía. La buena ortografía también implica que es una persona que está cuidando, es un poco esta característica del texto análogo, de que cuidó lo que escribió, que es consciente de lo que está escribiendo y que después no se va a arrepentir, que está concentrado tanto en lo que está escribiendo como está concentrado en la persona a la que le está escribiendo. Entonces, como podemos ver, sí importa esta situación de tenerla en mente. La mala ortografía no es culpa del soporte digital. Es culpa de nosotros, que nos dejamos que esta inmediatez que caracteriza los textos digitales nos abrume, nos aplaste y nos haga cambiar algo tan característico, algo tan cercano a nosotros que es
escribir de buena manera, escribir de manera clara, escribir de manera coherente, escribir de manera congruente. Eso no es culpa de la plataforma digital, es culpa de nosotros. Entonces, esa toma de conciencia es importante tenerla en mente. Y para tener esa toma de conciencia, sí es importante saber las características del soporte que vamos a escoger o que la situación comunicativa nos empuja a usar. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Pues, antes de despedirme, como siempre, les hago la cordial invitación a que se suscriban al canal, a que lo recomienden, a que compartan este o cualquiera de los otros videos que se han subido en este proyecto llamado Yo Leo. También les hago la cordial invitación a que comenten, a que me digan cuál es su texto favorito, si el texto análogo, si el texto digital, cuál es el que usan más, a cuál recurren más, si recurren más a textos análogos o a textos digitales, qué características, qué bondades o qué desventajas le ven a cada uno de estos textos más allá de los que yo les comenté, o bien podemos usar el espacio de comentarios para observaciones y sugerencias. Todo aquello que le abone a este canal. A su vez, les hago la cordial invitación a que me sigan en mis distintas redes sociales, dígase Facebook, Twitter e Instagram, en donde también lo podemos usar como una plataforma en donde ustedes me digan sus opiniones, sus observaciones y sus sugerencias. Pues bien, sin más que agregar por el momento, les agradezco infinitamente su presencia y les digo, estamos en comunicación. Hasta siempre.